Ahora sí, ya la podemos ver. Genial, perfecto. Cualquier tipo de contratiempo o situación que ustedes también tengan en el chat, le hacen saber a Andrea para que me comuniquen y poder nosotros, en este caso, tener una conversación bastante dinámica y enfocarnos a nuestro objetivo del día de hoy, que es brindarles la capacitación de psicología y seguridad industrial. Bueno, sugerencias para el desarrollo de nuestra clase, para poder hacerla fructífera, nuestros dispositivos móviles apagados o en silencio, una participación activa. Yo soy de las personas que me gusta bastante conversar y poder, digamos, tener retroalimentación por parte de las personas con las cuales imparto estos temas y una escucha activa para poder no perdernos en el hilo de los temas, ¿sí? Tenemos un objetivo principal. El objetivo es conocer y tomar conciencia sobre la importancia de la conducta en la seguridad industrial. En esta oportunidad vamos a ir viendo algunos modelos, algunas propuestas que ya se han ido dando a lo largo de la historia de la seguridad, en la cual nosotros estamos sentando ya bases acá en el Perú para que esto sea cada vez mucho más importante, ¿no? Se le dé la importancia de vida, ya que en el tema de seguridad industrial, nosotros en el Perú estamos aún en pañales, ¿no? Tenemos, me parece que un promedio de 30 años, y esto es, ¿no? En aspectos ya propiamente dichos, ¿no? Yo creo que exageraría incluso, pero que las últimas decretos, las últimas leyes que han sido implementadas, ¿no? Como el decreto, la ley 29183 o el decreto supremo 055 y los otros decretos también que le han antecedido, nos permiten o nos dan una luz para poder ya desarrollar aspectos mucho más, o tecnologías mucho más eficaces y eficientes para el trabajo seguro. Bien. Bien, ¿qué entendemos por seguridad industrial? Asumo que muchos de ustedes si no son psicólogos, de repente están dentro de lo que es la carrera de ingeniería, algunos están enfocados de repente al ámbito de la salud, ¿no? Y hay algún interés de ustedes por escuchar este tema, muy interesante. Y tenemos una cierta idea con respecto a lo que es seguridad industrial, ¿no? La seguridad industrial nace, y no nace en la era moderna. Tenemos vestigios incluso hay toda una historia con respecto al tema de la seguridad industrial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Hammurabi, ¿no? Que era, el código de Hammurabi era un código en la antigua, en el antiguo Oriente, en el cual este código decía que si una persona, en este caso se hacían edificaciones o construcciones para los emperadores, para los grandes señores de esa época, si por ejemplo el capataz, porque en ese momento no había un instructor o no había un supervisor, si no se le denominaba un capataz, si el capataz, por ejemplo, dentro de su guardia había algún trabajador que perdía un brazo, ese capataz, por orden en este caso del emperador o de la persona, vamos a decir, a cargo, le cercenaban también el brazo, ¿no? Si es que un trabajador perdió un ojo, al supervisor también le cortaban el ojo, ¿no? Lo sacaban el ojo. Entonces, tenemos desde ese entonces vestigios de lo incipientes, obviamente, y con metodologías no tan profesionales ni tan humanas, ¿no? De lo que se refiere a la seguridad industrial. A nuestro tiempo, aplicar, yo les pregunto, de repente que apliquen estas leyes, estas normas, ¿no? Estos estándares de seguridad, no sé qué ustedes piensan, ¿no? Si es que de repente se podría aplicar o no. Yo creo que
definitivamente no se puede aplicar este tipo de penas en la actualidad, ¿no? No obstante, este tema de la seguridad, esta noción de seguridad, del poder proteger al trabajador, de poder generar ciertos estándares para, vamos a decir, que la producción no pare, porque por un lado es el tema humano, es el tema de una vida, pero por otro lado también tenemos el tema de costo, ¿no? Si tú tienes una obra, tienes en este caso hay una minera, o hay una petrolera, o hay una empresa X en industria que de pronto pierde un trabajador, o se enferma este trabajador, o este trabajador pierde un miembro importante de su cuerpo, obviamente la producción se va a ver afectada. Viéndolo desde el punto de vista más frío, ¿no? Se va a ver afectada, va a haber pérdidas económicas, pérdidas materiales, y obviamente lo más importante acá es la pérdida humana, ¿no? O la pérdida de la capacidad de esta persona de poder desarrollar ciertos trabajos, o el trabajo que él venía realizando. Entonces, la seguridad industrial nos pone en el tapete una pregunta, ¿no? ¿Cómo proteger, cómo preservar, cómo garantizar que nuestros trabajadores no se hagan daño? ¿Mm? ¿Cómo nosotros podemos enfocarnos a desarrollar lineamientos que permitan que el trabajador trabaje de manera segura, valga la redundancia, que el trabajador desarrolle, vamos a decir, competencias de sí mismo, ¿no? Esta es otra parte de la historia de la seguridad que me encanta, y que es que antes de, vamos a decir, toda esta revolución de la seguridad y la psicología, se tenía como concepto de que la única forma de poder, o la única barrera entre el trabajador inseguro y el trabajador seguro era la capacitación, ¿no? Entonces, mientras el trabajador esté capacitado, mientras el trabajador tenga, vamos a decir, el ambiente o el contexto donde se desarrolla el trabajo, con buena maquinaria, con tecnología de punta, mientras el trabajador tenga las herramientas adecuadas, no va a haber accidentes, ¿no? Y ustedes y yo sabemos que ese concepto es totalmente errado, ¿no? A pesar de que en muchas empresas, incluso mineras, de hidrocarburos, empresas agroindustriales, etcétera, etcétera, tú le puedes brindar capacitación, le brindas, en este caso, herramientas adecuadas, le brindas retroalimentación, le brindas un ambiente para poder realizar sus actividades. Los trabajadores no necesariamente están garantizando su seguridad, ¿no? No necesariamente están garantizando su seguridad. Entonces, la seguridad industrial, en el proceso de su crecimiento, ha ido pasando por diferentes fases, ¿no? Vemos una edad incipiente en donde, en este caso, había una penalidad inhumana por parte del Código Hammurabi. Luego tenemos un pensamiento incipiente de lo que es el ser un espacio seguro, con algunos lineamientos, pues, un poco desfasados de la realidad. Y luego ya comienzan algunas investigaciones y nos comenzamos a dar cuenta que la seguridad industrial tiene como principal foco, ¿no? Y esto, bueno, en un tema presencial les preguntaría, ¿no? ¿Cuál creen que es el principal foco, o cuál creen que es el punto a estudiar primero para poder nosotros brindar una seguridad, vamos a decir, no garantizar, pues no se puede garantizar, sabemos eso, pero al menos poder minimizar esos riesgos? ¿Cuál es el factor que se debe primero estudiar? ¿Cuál creen? A ver, no sé si de repente por ahí pueden estar respondiendo al chat.
¿Cuál creen que es ese factor fundamental, que es el primer factor que debemos estudiar nosotros dentro de un contexto, en este caso, de seguridad? Si pueden, lo van escribiendo en el chat, ¿no? Que está al costado. Mientras yo vamos desarrollando este tema, que es muy interesante, ¿no? Dice, la seguridad industrial es un área multidisciplinaria que tiene como objetivo minimizar los riesgos de accidentes en la industria debido a que ésta cuenta con peligros inherentes en su operación, ¿no? Yo he estado en una empresa, que es una empresa minera que se llama Marsa, en la cual ahí tú ingresas a socavón, y en este socavón, pues, obviamente, tú no vas a esperar de que las condiciones del socavón se adapten a ti, ¿no? Ese es un principio de los trabajos industriales. Nosotros no tenemos el principio de que el contexto no se adapta a nosotros, ¿no? La infraestructura del espacio no se adapta a nosotros. Si tú vas a trabajar, por ejemplo, en un terminal portuario, vas a trabajar, por ejemplo, en un espacio de construcción, o vas a trabajar, por ejemplo, en una empresa agroindustrial, no vas a pretender de que el contexto o las condiciones que tú tienes alrededor de ese trabajo se adapten a la persona, ¿no? Porque eso obviamente no va a permitir, no es así, ¿no? Es más, nosotros necesitamos modificar el contexto, necesitamos modificar las condiciones para poder realizar un trabajo seguro. Si tú no modificas esas condiciones o ese contexto, entonces obviamente no vas a poder realizar un trabajo netamente, ni iniciar un trabajo seguro, ¿no? Entonces, la infraestructura, incluso las herramientas que se utilizan, cuentan con peligros inherentes, dice. O sea, la naturaleza de la actividad, tanto industrial, ¿no? En las diferentes industrias, cuenta con peligros inherentes. En la vida existen diferentes tipos de peligros, ¿no? Entonces, pero en la actividad industrial, de todas maneras, los vamos a encontrar directamente. Y los riesgos son muy altos. Entonces, es donde nosotros identificamos la mayor, vamos a decir, tasa de riesgo de accidentes o de mortalidad. Por eso mismo es que la criticidad de la operación amerita que se pueda implementar tecnologías, se pueda implementar conocimientos que nos garantice que este trabajo que vamos a realizar sea un trabajo seguro, óptimamente seguro. ¿Mm? Entonces dice, es un área multidisciplinaria. ¿Por qué multidisciplinaria? Porque cuenta con diferentes tipos de disciplinas profesionales, ¿no? Tenemos la psicología, tenemos la medicina, tenemos también la enfermería, tenemos la ingeniería, dentro de la rama de la ingeniería, diferentes tipos de ingenierías, ¿no? Por ejemplo, para que tú puedas realizar un anclaje en una parte muy alta de una zona, tú necesitas primero, en este caso, validar en dónde te vas a poder anclar, ¿no? Y esa validación de ese punto de anclaje lo hace un ingeniero mecánico. Entonces, tenemos diferentes disciplinas en las cuales tú vas a poder desarrollar varios campos de acción, ¿no? Para poder garantizar la seguridad. Entonces, el objetivo principal, sin vuelta a que darle, es minimizar los riesgos, ¿no? Tú podrías decir eliminar, pero la eliminación es muy poca. No puedes casi eliminar porque, como vemos aquí, las actividades que nosotros realizamos son inherentes al peligro. Entonces, si tú eliminas prácticamente el peligro, estás eliminando la actividad.
¿no? Imagínate perforar en socavón, a la hora de poder realizarlo, pues no pasa a poder tener otra tecnología, menos que sea pues remota, ¿no? Pero es algo muy difícil y complicado, y creo que en este momento, hasta la fecha, no hay tecnología que pueda suplantar la realización de una excavación, en este caso in situ, como la hacemos acá en nuestro país, ¿no? Entonces, obviamente, estos peligros inherentes se van a ver reflejados en estas actividades. Entonces, tenemos una, que la seguridad industrial se enfoca en un área multidisciplinaria. Tenemos un objetivo que es minimizar los riesgos, y por tercero, tenemos peligros inherentes dentro de la operación. Peligros que no van a poder ser eliminados, porque imagínate sacar oro de un cerro implica toda una serie de modificación de la geografía y utilizar herramientas que obviamente te van a generar un daño. Entonces, de todas maneras, tienes que tú tener un sistema que te permita asegurar que lo que vas a realizar va a ser de manera segura, ¿no? Muy bien, dice, también otra definición dice, es un sistema de normas y procedimientos para crear un ambiente seguro en el trabajo a fin de evitar pérdidas personales y materiales, ¿no? Esto lo dice la OCHA en 1988, y se enfoca que también es un sistema de normas y procedimientos para que poder crear un ambiente seguro, ¿no? Como habíamos dicho, estos espacios, estos contextos, no son contextos naturales del ser humano, ¿no? Incluso yo creo que el mismo trabajo, o los diferentes trabajos que nosotros tenemos en la vida diaria, ¿no? Y que han venido con el tema de la tecnología y de la mejora de los estilos de vida humanos, no son naturales de nosotros. O sea, la realización de los trabajos que nosotros tenemos ahora no son parte de la naturaleza humana. Por eso es que nosotros tenemos que modificar, ¿no? Y por eso que también generan enfermedades, ¿no? Nos acarrean enfermedades. Por ejemplo, una persona, vamos a decir un vigía, ¿no? Que está parado más de 8 horas, ¿no? Esta persona, por ejemplo, al estar parado de manera prolongada en el tiempo, obviamente que le va a generar un problema, una enfermedad. Por eso que se dice que los trabajos de la actualidad no son inherentes de la naturaleza humana. Son algo que nosotros hemos inventado, y como es inventado, necesitamos nosotros implementar ciertos sistemas que nos permitan poder desarrollarlo de manera adecuada y que minimicen esos riesgos de una enfermedad, esos riesgos de un accidente, etcétera, etcétera. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a algunas definiciones. Sabemos que tenemos algunos términos relacionados a la seguridad industrial, como por ejemplo la gestión de seguridad y salud ocupacional. En el artículo 7, capítulo 1 de la 055 dice que es la aplicación de principios de la administración profesional de seguridad y la salud minera, integrándola a la producción, calidad y control de costos, ¿no? Entonces, tenemos que la gestión es una forma de principios que la administración profesional va a dirigir para que la seguridad y la salud minera puedan integrarla, ¿no? Tanto a la producción, calidad y control de los costos, porque obviamente todo es un aspecto integral hoy en día, ¿no? Las gestiones ahora son gestiones integrales. La higiene ocupacional, en el artículo 7, capítulo 1 de la DS 055, habla que es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo, ¿no? Que es parte también del tema de la seguridad, ¿no? Si tú identificas, en este caso, factores de riesgo que pueden, y hay una, vamos a decir, relación entre lo que es higiene ocupacional y lo que es seguridad ocupacional. No es igual, obviamente, porque la higiene se enfoca a poder identificar la inocuidad de los contextos de trabajo, ver que el contexto de trabajo esté libre de riesgos que puedan generar. Obviamente no va a haber riesgos, pero que los riesgos no estén elevados en sus estándares para que puedan impactar negativamente en la salud o en la seguridad del trabajador, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la higiene ocupacional,
algunos riesgos ocupacionales como los físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos, entre otros, ¿no? Está, por ejemplo, la gestión de gases también, por ejemplo. Tenemos, vamos a decir, las vibraciones, ¿no? Entonces, que son riesgos mecánicos. Tenemos identificado algunos riesgos que podríamos encontrar nosotros, por ejemplo, en el trabajo del día a día. Yo también soy higienista, he llevado una especialización en higiene obviamente psicológica, evalúo yo lo que es riesgos psicosociales y parte también del trabajo que yo hago es poder gestionar el resto de riesgos ocupacionales con otros profesionales. Entonces, nosotros nos enfocamos también en este tema de higiene ocupacional a poder identificar, ¿no?, que dentro de ese ambiente, dentro de ese espacio, dentro de esa interacción, no exista algún riesgo que pueda impactar negativamente en la salud y en la seguridad de los trabajadores. ¿Y por qué digo que esto tiene relación con la seguridad industrial? Porque la higiene ocupacional, si tú tienes un ambiente en el cual hay mucho ruido, hay poca luz, donde tiene que realizar trabajos de manera, por ejemplo, en la laptop, ¿no? O trabajos, por ejemplo, de tipo minucioso, hay problemas disergonómicos en los trabajadores, o hay factores psicosociales, puede contribuir esto, y ya está bastante, digamos, relacionado, contribuye en que el personal, y esto es un tema psicosocial, pueda desarrollar conductas riesgosas. Y estas conductas riesgosas obviamente nos van a llevar al campo de la seguridad industrial y las personas van a poder accidentarse o van a poder terminar muertos, ¿no? Nosotros tenemos también otro tema, bueno, acá hablamos de la psicología industrial, que es una rama de la psicología que se ocupa de un componente de seguridad de la conducta humana, es decir, dice presenta aplicaciones en todos aquellos contextos de la vida humana en el que el componente de seguridad es relevante, ¿no? Esto lo dice Melia, Amedo y Ricarte en el 98. Melia es un autor que desarrolló bastante bien el tema de la triada de la seguridad, que lo vamos a ver el día de hoy. Entonces dice, es parte de la psicología, pero su objetivo acá es poder generar ciertos trabajos en base a la seguridad de la conducta humana, ¿no? O sea, aplicaciones que podamos generar en contextos de trabajo. Y esta psicología industrial es mucho más joven que la seguridad industrial, obviamente, ¿no? Ya la psicología industrial se ha enfocado en diferentes áreas, no solamente en el tema de poder descubrir o identificar las conductas inadecuadas o inseguras de los trabajadores, sino también en el diseño, por ejemplo, de equipos de protección. También ha colaborado para la fabricación de equipos de protección porque el equipo de protección tiene que ser lo más cómodo para la persona, ¿no? Aquí hablamos ya de confort. El grado de confort del trabajador va a permitir que obviamente tenga mayor motivación para usar un equipo de protección y va a permitir que esa motivación se traduzca en un uso permanente. Entonces, si yo diseño, por ejemplo, un equipo de protección incómodo, obviamente que la persona no va a poder utilizarlo adecuadamente. La ergonomía, que es también el estudio de del espacio de trabajo, del puesto de trabajo, ¿no?, y sus diferentes implicancias en la persona, tiene parte de los estudios psicológicos también, obviamente, porque esto atañe directamente a la persona. No solamente tiene que ver con el tema, por ejemplo, de posturas. Muchos dicen ergonomía, ya tema médico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las posturas, cómo yo me siento, cómo yo me paro, cómo yo de repente la posición de mi puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y no solamente es eso, también tiene que ver con el confort, ¿no? La distribución, por ejemplo, en un espacio, el tipo de color, el tipo de forma de la mesa. Todo eso ha sido también estudios psicológicos
que se enfocan en el confort del trabajador. Entonces, la psicología industrial viene con diferentes subramas también que se enfocan en parte del estudio de la conducta para poder prevenir, para poder, en este caso, anticipar qué tipo de conductas podría ocurrir ante determinados escenarios, ¿no? Eso se ha dedicado la psicología industrial. Bien, vamos a pasar. Bueno, tenemos unas bases legales para poder darle sentido propio, obviamente, acá a la ponencia. Tenemos la ley 29783 y tenemos el decreto supremo 055-2010 del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Cada uno se enfoca a que existen principios en el sistema de gestión de seguridad y que se tiene que fomentar una cultura de prevención, ¿no? El tema de cultura de prevención lo vamos a ver también acá. Vamos a ir viendo algunos vistazos de modelos psicológicos, modelos de seguridad que la psicología ha aportado, en la cual se van a aplicar estos principios, ¿no? En el Decreto Supremo 055 habla también de que el presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento, ¿no? Entonces, la seguridad tanto en el decreto como en la ley general, tenemos nosotros bastante por desarrollar, ¿sí? Tenemos un amparo en una ley que nos permite a nosotros hacer más, ¿no? En la seguridad, como yo siempre digo, no es hacer lo justo y necesario, ¿no? Es hacer más de eso. Muchas personas dicen, oye, la ley, ¿qué dice con respecto a esto? Dice esto nada más, lo mínimo, ¿no? Ah, bueno, entonces yo voy a hacer lo que dice la ley. No necesariamente, ¿no? Siempre hay que innovar y hay que mejorar. El fin no es la ley. Muchas empresas lo toman así. Dicen, el fin, ¿qué dice la ley? La ley dice tal cosa. Ah, entonces, por ejemplo, la vez pasada estaba con un cliente y decía con respecto al tema de COVID, por ejemplo, la ley dice que ya no es necesario tomar temperatura a todos los trabajadores, ¿no? O decía, ya no hay que hacer pruebas rápidas, ¿no? Ya no estamos obligados a tal cosa. Obviamente, ahí hay un tema de preocupación de costos para los empresarios, pero volvemos nuevamente al principio de la seguridad, ¿no? Si es que tú, por ejemplo, en el tema de seguridad y salud, dejas te haces de la vista gorda y te enfocas en la ley es un papel que tiene letras y números y a las finales puede equivocarse o puede de repente estar desfasado. Nuestra ley, por ejemplo, de seguridad es muy, muy desfasada a la realidad. Y esto lo digo y lo he dicho siempre, ¿no? Tenemos leyes mucho más enfocadas a la seguridad como en Colombia. Por ejemplo, en Colombia hay una disposición, incluso hay un apartado especial para la psicología. Ellos mismos te dan la evaluación con la cual tú vas a realizar la evaluación para riesgos psicosociales. Acá no lo hay. Incluso tienen, ellos en Chile, por ejemplo, también tienen su evaluación especial para el tema de riesgos psicosociales. Y acá no, ni el gobierno, ni vamos a decir, ni la iniciativa peruana ha validado alguna evaluación o test para poder evaluar ese riesgo, ¿no? Entonces tenemos mucha, en cuanto al tema, por ejemplo, de avances en aspectos de seguridad, estamos muy desfasados. Por eso es que todos piensan que es enfocarse a la ley y no. Si tú te enfocas solo a la ley y con la ley te quedas, entonces obviamente vas a dejar un hueco porque en tu operación puede que de repente hay aspectos que la ley no esté contemplado de manera específica. Y al no estar contemplado, entonces vas a poder dejar una ventana abierta, ¿no? Y dejar una ventana abierta en seguridad ya prácticamente es poder darle paso a un accidente o lamentablemente pues a muerte, ¿no? Ya ha ocurrido. Muy bien. Ahora, bueno, hasta acá, no sé si, Andrea, hay alguna pregunta, alguna duda que tengan los participantes.
siempre voy a parar un momentito. De repente tienen ustedes alguna participación, alguna pregunta, alguna duda, no dejen de hacerla, por favor, para poder nosotros contestarla inmediatamente y poder seguir al siguiente punto. Pueden abrir su micrófono porque en el chat al menos no veo que hayan colocado. De repente alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta. Puede abrir su micrófono en este momento hasta de lo que nos ha hablado Fran. En este momento pueden hacerlo, si no, Fran continúa con el tema. Bien. Bueno, continuamos entonces. Si tienen de repente alguna pregunta, no duden en hacerla por medio del chat y vamos a ir contestándola en el proceso que avanzamos, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca de algunos modelos y propuestas psicológicas a la seguridad industrial, ¿no? A lo largo de los tiempos. Dice, ¿cómo aporta la psicología a la seguridad industrial? ¿Cómo es que la psicología ha podido desarrollar o qué ha investigado para, o qué investigaciones en tal caso, que no necesariamente son del campo de la seguridad, ha aportado a la seguridad industrial, ¿no? Bueno, en realidad, a lo largo de todo este tiempo, mucho, ¿no? Se ha aportado, como ya vengo diciendo, no solamente al tema de poder implementar herramientas para poder trabajar con aquellas personas que tienen conductas inseguras, sino también programas que se ha ido desarrollando, como uno de ellos es SBC, quizá alguno de ustedes lo pueda conocer, ¿no? La seguridad basada en conducta. Hay otros, por ejemplo, formas de participación de la psicología en el diseño de EPPs, que ya lo he dicho, en la modificación, por ejemplo, de la infraestructura, en el cual uno realiza labores o trabajos. Ha aportado en formas de estrategias para que las personas puedan gestionar sus conductas, puedan gestionar, por ejemplo, sus preocupaciones, sus aspectos a nivel emocional, ¿no? En este tema de seguridad. Diferentes modelos han sido netamente teóricos que han explicado también el tipo de conducta insegura que tienen las personas en los trabajos, ¿no? Vamos a ver esta siguiente diapositiva. Dice, solo el 10% de los accidentes son por causas técnicas o desastres naturales. El 90% son por causa del comportamiento humano, ¿no? ¿Qué nos hace referencia? No sé si ustedes pueden llegar a observar. Tenemos 4 imágenes. En cada una de las imágenes hay una persona que está realizando una labor, ¿no? Obviamente es una labor de alto riesgo, ¿no? Tenemos trabajos en altura, trabajos en caliente, tenemos trabajos con herramientas, y todas ellas, y cada una de ellas, obviamente, son actividades que pueden causar un accidente o la muerte, ¿no? Entonces, la seguridad industrial, si ve esto, se alarma porque ninguna de ellos está utilizando equipos de protección. O si lo están utilizando, como en el caso de acá, en el caso de abajo, tenemos una persona que está utilizando, bueno, le falta guantes, pero no está utilizando los dispositivos, o en este caso el contexto adecuado, ¿no? O la infraestructura adecuada. Está colocando a otra persona de soporte para poder cortar. Entonces tenemos acá una leyenda que dice, solo el 10% de los accidentes son por causas técnicas o desastres naturales. El 90% son por causa del comportamiento humano, ¿no? Esta es una premisa que, como ya había dicho, en años anteriores al boom de la psicología industrial, esto no se trabajaba mucho, ¿no? O sea, simplemente el empleador o los ingenieros incluso decían, oye, capacítate, enfócate en una capacitación, ya estás capacitado, entonces ya estás listo para trabajar, ¿no?
Entonces, hemos dejado de lado, o dejábamos de lado en ese entonces, algunos factores muy importantes. El principal de ellos es el factor humano, ¿no? El factor de las personas que desarrollan las conductas, obviamente, y utilizan las herramientas con la cual van a realizar el trabajo. Yo siempre digo esto, o esta analogía, digo, y pregunto, ¿no? Si un carro como algunos dicen, ¿no? Coloquialmente, se le chorrean los frenos, ¿no? O se le van los frenos y de repente atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿No? ¿De quién creen que es la culpa? ¿Del carro? ¿Será la culpa de que se le vacíen los frenos a este carro, del mismo carro? ¿No? No, definitivamente que no. Obviamente, ¿no? La responsabilidad y la culpa es una responsabilidad humana, porque alguien no verificó, en este caso, que el carro tenga, digamos, un buen mantenimiento. Nadie verificó, de repente, hasta la velocidad, ¿no? El que está manejando o el que está enfocándose a conducir este auto, pues es la persona. Entonces, hay factores que pareciera que son factores mecánicos, pero no lo son, ¿no? Son netamente humanos, ¿no? Igual, por ejemplo, si es que una persona está realizando un trabajo esmerilando y de pronto este esmeril, una persona anterior que usó anteriormente el esmeril, se percató de un defecto que tiene y no comunica, ¿no? Y otra persona coge el esmeril y comienza a trabajar y de pronto se accidenta, la responsabilidad no es del esmeril, de que haya fallado la máquina, ¿no? Es una responsabilidad de aquella persona que no comunicó. Es una responsabilidad de aquella persona que no se percató de repente, que no hizo inspección de herramientas, ¿no? Que no siguió el procedimiento. Porque antes de tú utilizar una herramienta, sabes muy bien que necesitas poder inspeccionar tu instrumento, ¿no? Verificar las fuentes de poder, verificar su condición, si no tiene de repente algún defecto, etcétera, etcétera, ¿no? O si no tiene un reporte, ¿no? Incluso en minería, por ejemplo, le colocan cintas que identifican, de acuerdo al color, identifican que están operativas y hay otras que no están operativas y se coloca de una determinada manera. Entonces, ya son claves, son comunicaciones que el ser humano tiene que gestionar, ¿no? No la máquina. La máquina es máquina, está ahí, ¿no? Para ser utilizada, para ser empleada, pero más nada. Es la persona la que utiliza la máquina. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el comportamiento humano es el 90% de la causa de los accidentes. Muy bien. Bien, una de las propuestas es la psicosociología. La psicosociología nos habla acerca de la interacción del ser humano, ¿ok? Del ser humano con su entorno y la interacción también con otros seres humanos. ¿Cómo es que esto en un ambiente modelo se le llama algo simulado, simulado ya que el trabajo no es algo natural netamente del ser humano, ¿no? Los trabajos ya han ido evolucionando y desarrollándose de acuerdo al avance tecnológico y a las necesidades tecnológicas de las personas. Entonces, la psicosociología estudia la forma de interacción que tiene el entorno con la persona y la persona también con la estructura social. Entonces tenemos acá un pequeño gráfico que lo vamos a explicar y dice, el entorno tiene aspectos organizacionales y sociales. Es decir, que en un trabajo tú vas a tener un proceso de interacción y va a haber jerarquías, ¿no? En todo trabajo donde nosotros vayamos hay una jerarquía, es decir, hay un jefe, hay supervisores, hay gerentes, hay directivos y hay obreros o personal profesional o personal, por ejemplo, ¿no? De apoyo. Entonces,
en esta organización que está obviamente estructurada, está jerarquizada, tiene un sistema, tiene conductos regulares, conductos de comunicación, ¿no? No es que tú vayas directamente al gerente a hablarle X cosas. Entonces, las organizaciones, sobre todo industriales, son muy organizadas. Está muy definido, ¿no? Este estudio se hace también en comparación a aquellas estructuras que no están muy organizadas, como por ejemplo los trabajos familiares, ¿no? En una bodega, por ejemplo, familiar, por más que sea grande, si es una bodega familiar, el papá de repente es el gerente y el hijo es, no sé, el que atiende la caja. Obviamente el hijo va a hablarle a su papá, oye papá, ¿no? Es algo mucho más informal. Estos estudios nos permiten que existen diferentes tipos de interacción. Y obviamente estas interacciones van a influir en el clima. Lo que nosotros llamamos clima, le llamamos a todo aquellos factores que van a generar, digamos, un estado de bienestar o de incomodidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque a veces estas interacciones personales que existen pueden afectar el mismo ritmo, la misma producción, la misma forma de motivación, la misma forma de estar bien de las personas, ¿no? O sea, estas interacciones, ¿no?, del clima social va a repercutir de la persona, la interacción va a repercutir en el clima organizacional. Y obviamente la estructura, que es la parte más dura de una organización, se va a ver también afectada por este clima. Perdón, la estructura va afectada también al clima, ¿no? Si tú tienes un espacio, por ejemplo, muy pequeño, o tienes un espacio en donde no te permite realizar bien tu trabajo, va a afectar esta comodidad, bienestar o incomodidad, como ustedes le quieran llamar, que va a repercutir también en la persona, ¿no? O sea, acá hay una sinergia, acá hay un bucle en el cual la persona, en este caso, eh, proyecta sus bienestares o malestares a la organización, y la organización también le va a proyectar a la persona cierto impacto. Esta conducta, obviamente, tiene una retroalimentación, como vemos, ¿no? Tanto en la estructura como en el clima organizacional. Y por lo tanto, a partir de esta persona y de esta interacción que nosotros tenemos entre persona y clima, se va a formar lo que es la cultura organizacional. Es decir, el ADN de una empresa. Si es que la empresa, por ejemplo, parte de la cultura, uno de los valores es la puntualidad, se va a observar, ¿no? Eso. Parte de los valores, por ejemplo, es la honradez, también se va a observar, ¿no? Yo conozco muchas minas y en cada mina hay una cultura muy diferente, ¿no? Hay minas, por ejemplo, que dentro de su cultura la seguridad es lo primero. Hay otras minas en donde su cultura la seguridad es segundo o hasta tercero, ¿no? Primero es la producción, ¿no? En donde, por ejemplo, el gerente de producción o el jefe de producción tiene mucho más peso en sus decisiones que el gerente o el jefe de seguridad. El jefe de seguridad dice, no se puede hacer porque aún todavía no ha llegado los EPPs. Y viene el jefe de producción y dice, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo esperar. Tengo embarque y tienen que trabajar nomás. Sin EPP será. Y trabaja. Entonces, eso ya va marcando cuáles son los valores primordiales en una organización. Y si ustedes recuerdan, esto nos traslada a lo que decía nuestro decreto supremo, ¿no? Y nuestra ley. Habla de una cultura de seguridad. O sea que, mejor dicho, nosotros en este interín, en esta respuesta de las organizaciones, necesitamos integrar dentro de esta cultura la cultura de seguridad. Y para eso tenemos que nosotros brindar un conocimiento, porque hay empresas que tienen su política de seguridad, tienen su sistema de gestión de seguridad y salud, tienen hasta
vamos a decir, tienen hasta ISO 45001, ¿no? Tienen OSHA, pero en la vida real, nada de nada, ¿no? No hay aspectos, digamos, que te dé como primera vista que ahí se pueda cumplir una cultura organizacional en base a la seguridad, ¿no? O sea, tú puedes tener mucho papel, pero a la final si tú eso no lo aplicas, no lo comunicas, las personas no están inmersas en esa, entonces la cultura organizacional es otra. Ahí vemos nosotros bien la relación entre cultura, por ejemplo, o clima, y también la relación que existe en el tema estructural, ¿no? Tú puedes tener una estructura, un sistema que tú dices funciona, ¿no? Y está implementado, pero si la gente no lo sabe, o no está motivada, o no está, como se dice, capacitada, de nada sirve, ¿no? No está motivada, no está sensibilizada con el tema de seguridad, por las puras es pura estructura, es puro cascarón, como podríamos decir, ¿no? Entonces no va a existir una sinergia, no va a existir una correlación entre lo que es, lo que se escribió y lo que las personas hacen, lo que las personas creen y lo que las personas piensan. Si tú le vas a dar prioridad al tema de producción, que está muy bien que tú le das una prioridad, porque obviamente las empresas no son beneficencias, no son empresas que se basan en brindar, por ejemplo, pues, ¿no? Trabajo a la gente nada más porque sí, sino tienen un core business, tienen un inicio de trabajo, tienen una forma, una esencia de ser, y buscan capital, obviamente, buscan dinero. No le vas a poder decir, no, la producción es un quinto lugar, no. Tiene que haber una consistencia entre los dos, ¿no? Tanto en seguridad como en el tema de la producción. Bien, continuamos. Bien, nosotros, esta imagen nos trae a colación de que muchas personas piensan que la seguridad es mayormente cuando, o se visualiza más cuando ya existe un accidente, ¿no? Entonces, esto de acá me trae a colación siempre recuerdos de empresas. Tuve una experiencia de una empresa, le hicimos una cotización para hacer monitoreos y todo este tema, implementación de seguridad, de gestión de seguridad y salud, ¿no? Era una agroindustrial, recuerdo, y dijeron, sí, bueno, sí, estamos interesados, estamos pensando en implementarlo, pero todavía no, ¿no? No, nosotros no tenemos dinero, bueno, no queremos. Y al mes nos llaman otra vez, ¿no? Y nos dicen, uy, ¿saben qué? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Necesitamos nuestro sistema de gestión para ayer. Necesitamos, si posible, háganlo hoy. Y monitoreos también necesitamos, y necesitamos, pero ya, ¿no? Entonces, incluso aducían de que nosotros lo hagamos no haciendo trabajo de campo, ni yendo a verificar, ni identificando, ¿no? El informe lo querían así ya, ¿no? Acá nosotros tomamos fotos, les enviamos y ustedes lo ponen así tal cual. Lo cual obviamente por ética nosotros dijimos, no se puede. Pero ¿por qué quieren ahora, y hace un mes nosotros le pedimos que implementen esto y lo otro, hicimos incluso su línea base, ¿no? de seguridad para que ustedes, pues, y fue gratuito, para que ustedes puedan trabajarlo. En base a eso, vean que les falta bastantes temas en tema de seguridad y que es importante implementarlo, ¿no? Por la ley y porque, bueno, hay que cuidar a los trabajadores. Y dijeron, pues, no, que no, ¿no? Y la respuesta después de un mes fue, lo que pasa es que un trabajo se ha accidentado y Sunafil va a venir la próxima semana, ¿no? Y no tenemos nada. Entonces, nosotros en este iceberg vemos que muchos empresarios, muchas empresas, muchos trabajadores ven que
recién la seguridad lo ven cuando hay un accidente mayor o un accidente menor, ¿no? Como vemos acá en el iceberg, ¿no? Este iceberg, ¿no? Vemos la punta nada más. ¿Mm? Lo que hundió al Titanic no era solamente una puntita que sobresalía, ¿no? Sino debajo de esa puntita, ¿no? Debajo del mar, ya está todo el cuerpo del iceberg. Entonces, ellos no veían esto. Esto les faltó ver, ¿no? Que es importante, no solamente por el tema legal, sino también porque están perdiendo productividad, están perdiendo una vida, ¿no? Y obviamente que la cultura de seguridad, que va de la mano con la cultura de productividad, va a generar un impacto negativo en el trabajador. Entonces, donde ataca la psicología industrial o la psicología de la seguridad es acá. Acá atacamos nosotros primero. Esto ni siquiera los ingenieros de seguridad se deberían enfocar. Esto no debe existir, no debería existir, ¿no? Nosotros enfocamos a la minimización de accidentes, tanto mayores o menores. Obviamente los mayores con más prioridad, los menores prioridad igual. Incluso la palabra en la 45001, en la ISO 45001 de incidente, ya no se toma como que fue como le decían antes, un cuasi accidente, o sea, casi hubo una pérdida, ¿no? Una pérdida o un daño a la persona, sino ya se toma como daño, ¿no? Porque no podemos nosotros darle espacio a los accidentes, ¿no? Un carro que viene a velocidad y que de pronto una persona pasó y no lo atropelló y hizo una maniobra peligrosa y se descarriló, pero no hubo daños, ni materiales ni personales, ya es un accidente. Así no lo haya sido, porque ya ocurrió el acto, ¿no? Y así la persona no haya sufrido, ya hay una situación que está fuera del estándar. Entonces, los accidentes mayores, como fatalidades o accidentes menores, son parte, digamos, de la punta del iceberg, y lo que está debajo ya es lo que la psicología se enfoca a poder trabajar, ¿no? Los comportamientos inseguros, el casi accidente y la cultura de seguridad. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo es la mecánica de los accidentes? Bueno, la psicología ha identificado que existen una serie, digamos, de procesos dentro de la conducta humana en la cual nosotros podemos, por ejemplo, observar que existe el poder evitar el peligro, y si tú lo percibes, si tú lo reconoces, si tú lo sabes evitar, lo quieres evitar y lo evitas, no vas a tener accidentes, ¿no? Acá. Obviamente esto es el factor humano. Si en el peligro hay un factor técnico, que es la exteriorización, que son las herramientas, que son las condiciones climáticas, que son las condiciones laborales, que son la infraestructura, y obviamente que esto, si no se gestiona, también puede existir un accidente, ¿no? Pero ¿quién lo gestiona? No lo gestiona el ser humano. Si esto tampoco se gestiona, obviamente va a ocurrir un accidente, ¿no? Esta es más o menos la mecánica que ocurre cuando existe un accidente. ¿Qué comportamientos nosotros observamos o qué tipos de comportamientos se pueden evaluar? Primero hay que identificar que existen dos, ¿no? El comportamiento consciente y el comportamiento inconsciente. El comportamiento consciente tiene que ver con las políticas de la empresa y la cultura organizacional, porque mayormente estas políticas y esta cultura están plasmadas en un papel, ¿no? O sea, está, mejor dicho, implementado en un papel, en un manual de procedimientos, y esto le va a facilitar a la persona que pueda identificar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en esta empresa. Y el comportamiento inconsciente tiene que ver ya con hábitos y costumbres de trabajo, ¿no? Yo siempre ponía el ejemplo de algunas personas, por ejemplo, que cuando tú cambias un foco, ¿cómo lo cambias?
este foco, ¿no? ¿Traes una escalera o traes una silla? Hay otras personas que traen un balde, ¿no? Otras personas que se empinan, ¿no? Hay diferentes formas y estas costumbres y estos hábitos ya se han hecho, se han cimentado en nosotros porque lo hemos hecho varias veces. Y esto me trae a colación una frase que dice, ¿no? Los accidentes son condiciones no identificadas y comportamientos inseguros no corregidos, ¿no? Y es más, motivados. ¿Y motivados por qué? Porque si tú lo has hecho varias veces, significa que no te ha pasado nada. Y eso está motivando la conducta que tú tienes para tú continuar haciendo la actitud de la misma manera. Es como estas personas, por ejemplo, hubo un caso en una empresa metalmecánica, en donde una persona estaba esmerilando y había colocado un disco que no era. Entonces esta persona necesitaba trabajar un poquito nada más, o sea, mejor dicho, ya iba a finalizar, se le acaban los discos, cambia el disco y pone uno inadecuado y comienza a trabajar y de pronto el disco sale volando y le hace una herida. Ante esta herida, esta persona fallece, ¿no? Tenemos entonces ahí un hábito y una costumbre, esta persona lo había hecho por años, pero por qué no lo había cambiado a pesar de que era un acto subestándar o era un acto inadecuado por el hábito y la costumbre? O sea, esta persona se había dedicado tanto a trabajar, lo había hecho de manera muy mecánica, que ya se había hecho parte inconsciente de él, ¿no? Entonces, hay conductas negativas con resultados positivos, como decimos, ¿no? El que cambia, por ejemplo, estas personas mismas, ¿no? Estas personas, por ejemplo, tenemos ahí que, yo digo, ¿será su primera vez? La pregunta, ¿no? ¿Será la primera vez que hacen esto de esta manera? Obviamente no, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya han hecho esto antes. Esa es una conducta insegura con resultados positivos. ¿Por qué resultados positivos? Porque nunca les ha pasado nada. Pero tú no necesitas experimentar a morir para que tú puedas dejar de hacer una conducta, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos sensibilizar a las personas para que puedan utilizar, cambiar esa conducta o ese hábito. Bueno, continuamos. Bien, los actos inseguros, dice, son como los mosquitos, ¿no? Para matarlos, imagínate, tú estás en un lugar en donde hay muchos mosquitos, si matas uno por uno, van a seguir apareciendo. No es muy óptimo realizar ese trabajo de esa manera. Entonces dice, el único modo de acabarlos es secando los pantanos en los que ellos se desarrollan, ¿no? En estos pantanos, con la metáfora que estamos trabajando, significa que este pantano son las condiciones inseguras y los actos inseguros. Y los que gestionan esto, obviamente, es el factor humano. Entonces, la seguridad se enfoca directamente a poder cambiar estos actos inseguros. ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a ver algunas teorías. Tenemos ahorita la teoría de dominio de Heinrich, ¿no? Esta es una teoría bastante antigua, pero que inició los pininos del estudio de la conducta como parte fundamental del trabajo de la seguridad industrial. ¿Cómo es que la conducta forma parte de un factor de estudio y de intervención para nosotros poder asegurar un trabajo seguro? Entonces dice, es una teoría que propone que existe la creencia que una sucesión de causas que se precipitan unas a otras da lugar a los accidentes, ¿no? O sea, no hay una sola causa, sino es una sucesión de experiencias o de situaciones que van a ocurrir en el transcurso de un determinado tiempo y que van a definir que una persona puede accidentarse. Entonces, un accidente no es una situación de que le tocó ese día, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Me acuerdo que en Mina bastante se decía eso, ¿no?
no ha sido su día, ¿no? Qué piña, ¿no? Qué mala suerte, justo en esa guardia. Pucha, es bien piña ese pata, no es que sea piña, ¿no? Sino que ya ha ocurrido ciertas situaciones previas para que esto pueda pasar. Y los estudios nos permiten identificarlas. Y de acuerdo a esa identificación, nosotros vamos a poder prevenir. Pero no podemos prevenir si es que no se hacen estos estudios, ¿no? Si nosotros no entendemos que esta teoría del dominó no sucede por una situación en particular, sino por una serie de situaciones previas. Entonces dice, esta señala que la falla en algún elemento del sistema de prevención desencadena la caída del sistema o una pérdida, accidente o incidente, ¿no? Existen, dice, 3 razones por la que originaría la falta de control. Programas de seguridad no adecuados, normas del programa no adecuados e incumplimiento de las normas, ¿no? O sea, tenemos 3 aspectos. Un programa de seguridad no adecuado, o sea, un programa que esté en papel, que no se ha implementado in situ, no se ha comunicado, no se ha hecho charlas de sensibilización, no se ha capacitado, no se ha implementado programas para poder, digamos, desarrollar talleres, no ha habido, digamos, un empoderamiento por parte de la gerencia o por parte de los directivos, ¿no? Hay una actitud, por ejemplo, por parte de producción o por parte de otras áreas que entorpece la implementación del programa, etcétera, ¿no? Normas del programa no adecuados, simplemente normas que vamos a decir, no sirven en la realidad de ese trabajo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, empresas que ponen normas muy altas, ¿no? Entonces, imagínate poner que cada mes van a cambiar EPPs, ¿no? O van a realizar, por ejemplo, talleres de capacitación y de pronto no tienen dinero o no tienen, por ejemplo, los profesionales y no se hace. Entonces, hay normas que pueden superar las expectativas y la realidad es menor a esa expectativa, entonces no se va a hacer. O hay normas que son inadecuadas para ese rubro, ¿no? Yo estoy en contra del copy-page. Hay muchas empresas que cogen de tal empresa que tiene un rubro similar, pero obviamente hay otros estándares, y lo copian y listo, ¿no? Ya está, ya está el manual de normas, ¿no? O reglas, ya está el RISO, ¿no? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud. Y al final, pues no se puede aplicar, ¿no? Hay inspecciones, por ejemplo, y auditorías planeadas y de pronto no tienen auditor o no tienen auditor interno o no tienen, por ejemplo, personal para que realice la labor. Entonces, siempre tenemos que nosotros, los sistemas de gestión o la planificación de estos programas, plantearlos de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿no? Normas de programas no adecuados van a generar que sea un obstáculo para la implementación del sistema de gestión. Entonces, el incumplimiento de las normas, no se ve, disculpe, pero en la diapositiva se va a ver claro. El incumplimiento de las normas tiene que ver ya con el que las personas simplemente no están motivadas, no les interesa, o no hay un clima social organizacional, o no hay una cultura que fomente que se pueda respirar seguridad, ¿no? Y tú te das cuenta, cuando tú vas a una empresa y desde el vigilante, ¿no? Te pide, por ejemplo, tu DNI, ingresas, te hace una inspección, te revisa la mochila, verifica, por ejemplo, tu SCTR, verifica, por ejemplo, que tengas los EPPs adecuados, se comunica con el área a la que vas a visitar, ¿no? Hacen coordinaciones, te hacen una presentación de su sistema de gestión, si es la primera vez que ingresas, ¿no? Hacen un pequeño video, te dan ciertas pautas. Eso
A diferencia, por ejemplo, de otras empresas donde llegas, te hago un papelito, te dicen, si gusta lo lee, te miran nada más, tiene casco, allá, listo. No verifican ni siquiera si tus zapatos son de seguridad, porque hay unos zapatos que son, que pueden parecer de seguridad, pero no tienen ni punta de acero, ni de baquelita, ni de nada, ¿no? Y tú dices, voy a oficinas y de pronto te ven en el área, digamos, de producción y no te dicen nada. Entonces, eso son diferencias. Hay empresas en donde sí se respira la seguridad. Tú lo ves desde el vigilante hasta el gerente que está con sus EPPs, ¿no? Yo he tenido experiencias de encontrar gerentes sin EPPs dentro de planta, por ejemplo, en agroindustrias, ¿no? Planta de producción, un gerente adentro, sin toca, por ejemplo, se le dañaba el pelo, dice, ¿no? Entonces, es gerente, pues, ¿no? Entonces, él es inmune, es inmune y también es una persona especial. Entonces, tú puedes ver una diferencia ahí. Y de acuerdo a eso, tú ya sacas un panorama de cómo van a ser los trabajadores, ¿no? En esas empresas donde, pues, hasta el gerente, pues, ¿no? Va en zapatillas, ¿no? Al área de planta, ¿no? No se pone PPs, o saltan normas de seguridad por así, a diestra y siniestra. Tú ves por qué el vigilante, pues, tampoco se preocupa, ¿no? Se preocupa de verificar. Entonces, ven los grados. Este incumplimiento obviamente va a generar de que mañana más tarde haya un accidente y todos se pregunten, ¿pero por qué? ¿No? Nadie sabe al final, pero tú ya sabes muy bien que es una concatenación de sucesos previos y parte de estos sucesos tiene que ver con la estructura, con el clima y con la cultura organizacional que está impactando en los trabajadores, ¿no? ¿Qué causas básicas podemos ver? Factores personales, por ejemplo, capacidad inadecuada a nivel físico, biológico, mentalidad, falta de conocimiento, falta de habilidad, tensión, estrés, a nivel físico, a nivel mental, motivación inadecuada. Factores de trabajo, ¿cuáles? Liderazgo y supervisión insuficiente, ingeniería inadecuada, adquisiciones incorrectas, mantenimiento inadecuado, herramientas, equipos, normas de trabajo deficiente, uso y desgaste, abuso y mal uso, ¿no? Acá tú puedes hacer un pequeño diagnóstico, y lo he hecho también en algunas empresas, diagnósticos a nivel, digamos, de condiciones de trabajo, que nos arroja que obviamente esas condiciones van a enfocarse a impactar negativamente en el trabajo y probablemente esto pueda causar un accidente, ¿no? Los estudios de la conducta también son parte de un procedimiento importante, de una forma como la psicología ha aportado digamos, al desarrollo de la seguridad industrial, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, ¿cómo se produce una conducta? Primero tenemos un antecedente, esto va a generar la conducta y esta conducta va a generar un consecuente o una consecuencia. Pero la pregunta acá es, ¿qué es lo que motiva la conducta? ¿El antecedente o la consecuencia? ¿No? Es una pregunta que nosotros necesitamos identificar porque tenemos, por ejemplo, un celular que suena, ¿no? Si suena tu celular, ¿qué vas a hacer? Va a generar esta conducta, es decir, que el celular va a motivar que tú hagas, en este caso, la contestación del celular, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú esperabas la llamada? O sea, si tú esperabas que te llame, vamos a decir, tu novia o tu novio, ¿cuál va a motivar más? ¿El antecedente, o sea, el sonido del celular, o la espera, o lo que vas a esperar? Entonces, esta pregunta es muy interesante porque de esa manera nosotros vamos a poder identificar qué es lo que motiva a nuestros trabajadores, ¿no? Va a motivar el hecho de que ellas tengan de repente una conducta, vamos a decir, aspectos previos
como capacitaciones, o el hecho, por ejemplo, que tengan conocimiento acerca de seguridad, etcétera, etcétera, para que su conducta sea segura, o la consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia? Que estén vivos, el tema, por ejemplo, de preservar su seguridad para poder ver a su familia mañana más tarde, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, incluso yo he visto en la cual a otros les dicen, oye, no esmeriles o no hagas ese trabajo, ponte lentes primero. Tu mujer y tu hijo te esperan, ¿no? Entonces ahí el tema fue consecuencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está motivando para que esta persona pueda cuidar de esa persona? Una consecuencia. Otros pueden ser, por ejemplo, que hayan vivido experiencias negativas en donde haya muerto un trabajador, un compañero, un amigo. Y esta consecuencia va a generar que su conducta se motive como segura. Pero una persona que no ha tenido consecuencias negativas en base a una conducta determinada, como por ejemplo, vamos a decir, una persona, por ejemplo, que sea perforista, ¿no? Y nunca ha tenido una consecuencia negativa, y en sus antecedentes hay un sistema de gestión inadecuado, donde le permiten hacer lo que él guste, como quiera, y aparte que él ha trabajado en trabajos en donde no haya estándares de seguridad, o sea, hay antecedentes en donde nunca se ha implementado un tema de sistema de gestión, entonces la conducta obviamente va a ser insegura. Ese análisis es muy importante e interesante que una persona, en este caso los psicólogos, nosotros lo hacemos, ¿no? Estudiamos los antecedentes y las consecuencias de una determinada conducta. Si una persona, por ejemplo, no se puso arnés, ¿por qué lo hizo, no? ¿Qué motivó? ¿Qué antecedente motivó o qué consecuente motivó para que esta persona haga tal o cual cosa? Esto también se traduce como el modelo ACC, ¿no? Antecedente, conducta, consecuente. Tiene tres elementos, ¿no? El antecedente, que es el disparador mayormente, es una persona, lugar o cosa que aparece antes de la conducta y que propicia al individuo a adoptar determinado comportamiento. La conducta tal cual, que es algo que la persona hace y se puede ver. Muchas veces, ojo que hay también conductas que no se pueden ver, como el pensar, que es una conducta. Cuando tú piensas, estás generando una conducta. Y la consecuencia, que son eventos que siguen a la conducta y que pueden cambiar la probabilidad de que vuelva a ocurrir en el futuro. Después de este modelo SACE tiene mucha relación con lo que es el modelo de Pavlov. Muchos de ustedes de repente lo han escuchado o lo conocen. Es el modelo en el cual nosotros identificamos un estímulo que es incondicionado, en este caso el hueso, con una respuesta incondicionada, que es la salivación, ¿no? El perro saliva ante el hueso, pero no tienen todavía, en este caso son tanto estímulo como respuesta incondicionada. La campana sería un estímulo neutro porque todavía no hay una relación de apareamiento, como nosotros los psicólogos le llamamos, porque esta campana va a entrar en juego. Pero ¿cómo entra en juego, no? Ante la campana, el perro no tiene ningún tipo de respuesta, en este caso la conducta que es salivar. Pero si nosotros cada vez que vamos a darle el hueso, sonamos la campana, aquí vamos a hacer el proceso de apareamiento, y en este caso el perro va a salivar. Si lo hacemos varias veces, vamos a encontrar que cuando sonemos la campana sin necesidad de enseñar el hueso, este perro va a salivar. Ahí hemos condicionado al perro a poder reemplazar el hueso por la campana, generando de que el perro pueda salivar ante un elemento que no necesariamente es directamente aquello que le genera la conducta. Entonces, este modelo de Pavlov también nos sirve para poder identificar ciertas conductas inseguras, ¿no? Hay personas simplemente que se activan por aspectos no necesariamente directos con la seguridad. El mismo hecho del hábito genera de que las personas no piensen en seguridad y simplemente realicen una acción o una conducta basada en un hábito determinado porque siempre lo han hecho de manera repetitiva y se convirtió en algo ya parte de su estilo de vida o su estilo de pensar. Por eso es que hay muchas personas que hacen las cosas, como se podría decir, sin pensar de manera automática y a veces hay consecuencias fatales, ¿no? Tenemos nosotros también el condicionamiento operante de Skinner, que
se basa en refuerzos, es la evolución, por así decirlo, del condicionamiento de Pavlov, en la cual el refuerzo o los castigos van a generar una mayor probabilidad o una menor probabilidad de una conducta. Cuando nosotros nos enfocamos, por ejemplo, a conductas positivas, estamos enfocándonos a conductas seguras. Para eso necesitamos refuerzos. Hay una serie, digamos, de programas en seguridad que se enfocan o se basan en estos refuerzos. Por ejemplo, en implementar premios, diplomas, bonos económicos, aunque la teoría nos dice de que el peor motivador es la plata. ¿Y por qué digo esto? Porque si a ti te dan siempre, vamos a decir, 100 soles mensuales por cuidarte, va a llegar un punto en el cual 100 soles ya no van a ser parte, digamos, de algo que tú quieras. Y ese motivador de repente vas a querer que se incremente, ¿no? Que sean 150 o 200 o 300, y va a tener una relación en el sentido de que la conducta va a depender de la plata. Va a depender de cuánto te den de dinero, ¿no? Si de repente te piden que conformes parte de la brigada o hagas cosas adicionales, va a estar relacionado al tema económico. Y lo que se quiere es que esta conducta sea o se llegue a poder interiorizar como parte del mismo hecho de que tú te cuides, ¿no? Por eso que muchas empresas, dentro de sus programas, a la hora de poder realizar algunos aspectos, algunos aspectos enfocados, por ejemplo, en el desarrollo de ciertos refuerzos, el tema del dinero ha fracasado, ¿no? Ha hecho fracasar. Las personas pierden ese interés. Bien. Vamos a pasar a otro. Andrea, si es que de repente por ahí yo soy una persona que me gusta mucho este tema y a veces me pierdo en el tiempo, y te soy sincero y humilde en que me puedas de repente retroalimentar con la forma, con el tiempo que tengamos, por favor, para poder nosotros Sí, Fran. dejarlo justo y necesario. Este, sí, ¿Sí? sí, no te preocupes. Perfecto. Nos queda aproximadamente 10 minutos. Ah, ya, genial, perfecto. Bien, vamos a Ya. ir revisando estas teorías muy rápido, pero esto de acá, miren, el trabajo realmente que estoy brindando en esta capacitación eh, puede trasladarse en diversas talleres y formas de cómo aplicar estos conocimientos en determinadas situaciones. Por ejemplo, yo he hecho paradas de seguridad en algunas empresas mineras que nos han dado buenos resultados, ¿no? He implementado también SBC y también obviamente con buenos resultados, y hemos hecho capacitaciones enfocadas, por ejemplo, a determinadas conductas de algunas personas o algunos grupos que nos han permitido empoderar a supervisores, gerentes, nos ha permitido empoderar trabajadores, y nos ha dado resultados exitosos en cada una de las intervenciones que hemos hecho. Entonces, estos modelos son solamente un vistazo. Si ustedes de repente gustan, podrían de repente dejar sus intereses con Andrea para poder desarrollarlo en otra ocasión. Tenemos el modelo transteórico de Prochaska y Clemente. Este modelo transteórico inició como un modelo enfocado a poder estudiar a los fumadores, personas que consumían o personas que tenían tabaquismo, y que obviamente identificó ciertas fases por la cual un fumador o un alcohólico o una persona que tiene un problema de adicción puede cambiar en el tiempo. ¿Por qué nos es útil? Porque de esta manera podemos estudiar en qué fase o en qué proceso de cambio está aquella persona que quizás tiene conductas inseguras, y nos permite ubicar a esta persona para ayudarla a que siga el proceso de crecimiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este modelo que es elaborado por Prochaska y Di Clemente, nos permite evaluar, predecir y prevenir posibles comportamientos con el fin de crear programas, talleres para modificar conductas riesgosas, ¿no? Nos dice que empieza con la
llamada fase de precontemplación, que es una fase en la cual la persona no está aún, no accede a identificar que tiene un problema o que tiene, por ejemplo, una conducta riesgosa, ¿no? Eso lo vemos en personas que a pesar de que identifican que están sin arnés, no les importa, ¿no? Dicen, no, ya eso así nomás, porque es solamente ir a poner un clavo acá y no voy a poner todo el arnés para poder anclarme, pues, ¿no? No te pases, ¿no? Esas personas están en la fase, dice, de precontemplación. La fase de contemplación es una fase en la cual la persona identifica, pero no hace nada, ¿no? O sea, sabe que está mal, pero no va ni para adelante ni para atrás. La fase de preparación ya es una persona que ha identificado, ya está consciente y ya está buscando formas de poder cuidarse. La fase de acción ya es una fase en la cual la persona lo hace, es decir, realiza un trabajo seguro, y la fase de mantenimiento es en el tiempo una persona que ha desarrollado ya un proceso de 5 o 6 meses en el cual esta acción ya lo hace de manera pues cotidiana. Existe una sexta fase que es la fase de la recaída, es cuando el trabajador, a pesar de haber estado, por ejemplo, un tiempo prolongado con una conducta o una actitud de trabajo seguro, por ahí le pasó de que se saltó un paso, por ejemplo, un procedimiento, y se ya denomina como que recayó, ¿no? Tenemos, bueno, esta es una teoría bastante larguita, la voy a resumir rapidito. Es la teoría tricondicional del comportamiento seguro y la SBC, la seguridad basada en conducta, que nos dice que tenemos tres factores, ¿no? Factor humano, que son estos dos, la parte cúspide del triángulo, y el factor técnico. El factor humano consiste en aspectos, por ejemplo, que dice querer hacerlo y saber hacerlo, que tiene que ver con la capacitación y con las motivaciones de las personas. Toda esta teoría tricondicional se aplica en lo que se llama la seguridad basada en conducta. Y el factor técnico recae en la condición de poder hacerlo, es decir, y acá los aspectos de contexto, las maquinarias, las herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos también los objetivos de la gestión de seguridad del trabajo, con la curva de Bradley, que es una curva desarrollada por la empresa DuPont de Estados Unidos, que desarrolló este gráfico en la cual identificaba equipos de trabajo seguro y equipos de trabajo inseguro. El equipo de trabajo inseguro, por excelencia, es el instintivo, el que dice, por ejemplo, ese pata o esa persona se accidentó porque no fue su día, fue viernes 13, se le cruzó el gato negro, ¿no? O sea, mejor dicho, la gestión de seguridad no existe. La vigilancia, cero accidentes, es imposible, entonces siempre están pendientes de que va a pasar algo, ¿no? Hay una actitud dependiente del supervisor de seguridad. Es decir, hay un accidente, la culpa, ¿quién la tiene? El supervisor de seguridad. Tenemos la fase independiente, que ya es la parte autónoma, o sea, yo me cuido y me enfoco a cero accidentes en el trabajo, pero no es la fase definitiva. La fase definitiva es el equipo proactivo, que cero accidentes por elección. No solamente me cuido yo, sino también cuido a las personas que trabajan conmigo. Y por último, tenemos nuestra teoría de riesgo psicosocial, que se enfoca a la higiene ocupacional, pero que tiene relación, como habíamos dicho a un inicio, a lo que es el tema de seguridad también. Nuestra definición es que el clima laboral y el riesgo psicosocial son factores que en este caso fueron definidos por la OMS como condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo, susceptibles de afectar tanto el bienestar y la salud física de los trabajadores como el desarrollo del trabajo a nivel productivo, ¿no? Tenemos factores psicosociales, ¿no? Diferentes, que puede ser política de la organización o la filosofía, lo que hablábamos, la cultura organizacional, las relaciones industriales, las condiciones de empleo, el diseño de puesto y la calidad de trabajo. Todos ellos pueden influir o impactar en el desarrollo tanto de la salud como en la operatividad del trabajador, ¿no? En la producción. La definición de factores de riesgos psicosociales ya son los riesgos que en el trabajo hacen referencia a las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las condiciones ambientales, ¿no? También dice, se ha definido como factores de riesgo psicosocial en el trabajo aquellos aspectos
de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como su contexto social y ambiental, que tiene la potencialidad de causar daño físico y psicológico, ¿no? Es decir, todos los elementos de un trabajo pueden impactar negativamente en la salud del trabajador, generando estrés, generando síndromes de burnout, que son síndromes psicológicos, generando agotamiento emocional, generando, por ejemplo, ansiedad, o en este caso acentuando algunas condiciones psicológicas que ya el trabajador tenía. Por ejemplo, el trabajador tenía de repente una condición de depresión, el trabajo lo que va a hacer es incrementar esa depresión. De repente el trabajo tiene, por ejemplo, un trastorno de personalidad como una esquizofrenia, entonces va a incrementar ese problema. De esa manera nosotros podemos identificar los riesgos sociales, los riesgos psicosociales, ¿no? Algunos riesgos psicosociales que tenemos son los trastornos del estrés, como habíamos visto, síndrome de burnout, acoso sexual en el trabajo, el mobbing, que es el acoso o la violencia directamente, el acoso, perdón, laboral, la violencia en el trabajo y la acentuación de otros trastornos de personalidad, como lo habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas que en el trabajo nosotros podemos hacer para poder prevenir? A nivel organizacional, selección de personal, ¿no? Tú no vas a definir una persona que de repente, vamos a decir, un médico que tiene dificultades para poder soportar la sangre, como muchos dicen, ¿no? Esa persona no va a poder servir siendo cirujano, ¿no? Programas de capacitación en seguridad y salud, políticas de comunicación asertiva, actividades y recompensas emocionales, por ejemplo, el trabajador del mes, el poder premiar a un trabajador por su desempeño. A nivel personal, clarificación de roles, cubrir motivaciones de desarrollo de los colaboradores, fomentar el trabajo en equipo versus trabajo competitivo. Muchas empresas enfocan en un trabajo competitivo en vez de equipo, ¿no? Entonces dan bono, por ejemplo, al que más altas ventas hace, pero no hacen, por ejemplo, bonos al equipo más ganador, ¿no? Al que ha logrado los objetivos, al equipo que ha podido lograr determinadas metas, sino a la persona que logró más puntaje, ¿no? Eso genera rivalidades y obviamente puede generar un mal clima, ¿no? Fomentar socialización entre colaboradores, que es muy importante. Y por último tenemos los motivadores de seguridad, ¿no? Dice, desarrollar motivadores intrínsecos que permitan interiorizar la seguridad como una forma de vida y un valor de vida, ¿no? Como tenemos póster, por ejemplo, acá hay, este de acá, por ejemplo, es un certificado en Chavo y Mochi, tu papá es para nosotros un héroe de la seguridad. Imagínate cómo se siente ese trabajador enseñándole a su hijo que es un héroe de la seguridad, ¿no? O sea, te tocan los aspectos emocionales, afectivos, para que tú te sientas, como se dice, conmovido y puedas trabajar más aún duro en base al tema de seguridad. Tenemos acá otros carteles motivacionales. Este es bastante crudo, ¿no? Muestra muletas. Dice, un accidente puede cortar tus ingresos. Todos estos nos permiten una motivación y nos gestionan, digamos, de manera visual, elementos que nos permitan desarrollar una conducta segura, ¿no? Bueno, hemos terminado, estimados amigos, espero de que les haya gustado. Asumo de que este es un tema muy amplio, hemos podido correr en algunos puntos. Me hubiese gustado que hubiera participación por parte de ustedes, porque de esta manera podemos enriquecer la capacitación. Sé que algunos de repente no están muy acostumbrados a este tipo de modalidad. A mí también me choca en estos tiempos. Espero en algún momento poder conocerlos, de repente ya impartir algo presencial. Y bueno, agradecer al centro CENEVIP por la invitación y espero pues que no sea la última vez y podamos continuar impartiendo algunos temas. Muchas gracias. Gracias, Fran, por tu participación esta noche. A ver, dejamos, si alguien desea hacer alguna pregunta final para que de repente algo haya quedado en duda, pueden abrir su micrófono, estimados participantes, o pueden escribirlo en el chat. Igual, Fran, nos ha encantado este tema, ha sido muy interesante, muy enriquecedor para poder complementar nuestro desarrollo profesional en el área de seguridad y salud en el trabajo, que ahorita es un área que se podría decir está requiriendo bastante
importancia justo por la situación en la que nos encontramos atravesando. El compromiso está ahí para poder armar un taller con mayor número de horas, de repente donde nos puedas enseñar algunas pruebas o algún tema referido a seguridad y salud en el trabajo o seguridad y psicología industrial, que es bastante interesante. ¿Sí? Así es, Andrea. Muchas gracias, Fran, por tu participación. Al Gracias, parecer no hay gracias a ti. preguntas. Gracias, estimados participantes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en una próxima ocasión a través de las videoconferencias. Los Nos vemos, esperamos. Hasta gracias. luego. Buenas noches. Hasta luego, permiso.